Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. El Señor nos da es una victoria. Amén. Y a cada día es nuevo para nosotros. Y nosotros debemos estar agradecidos. Amén. Agradecidos con el Señor. Aleluya. En esta tarde o noche, ya es noche, ¿verdad? Son las 8. 10 o 40. 8:40. Le pega el poco mero al 4. Aleluya, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito. La semana pasada estábamos entrando un poquito en la niñez, cuando uno nace, ¿verdad? El propósito que Dios tiene para cada uno. Hemos estado hablando de Moisés, estuvimos hablando un poquito de Samuel y un poquito de Sansón, 2, 3 palabras, ¿verdad? Pero vamos a continuar un poquito hablando de Moisés, pero antes de eso, ¿verdad? Dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, verso 1, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Eclesiastés? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Verso 1 nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a hablar un poquito acerca, ¿verdad?, de la vida que nosotros tenemos en nuestra juventud. A veces nosotros pasamos por alto nuestra juventud. En ocasiones vivimos sin conocer al Señor fuera de nuestra juventud. Y en ocasiones, ¿verdad?, jóvenes han crecido su juventud ya conociendo al Señor. Y es el tiempo que a veces no aprovechamos para pensar, aparte de servir al Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿En qué me voy a enfocar? Y a veces nos descuidamos, como padres, nos descuidamos sobre los hijos y no les tratamos de inculcar algo, ¿verdad? Aparte de servir al Señor, ¿qué es lo que pueden hacer? En ocasiones cuesta, por ser un poquito quizás frágiles con nuestros hijos, ¿verdad? Decía nuestra hermana, ¿verdad? Los testigos de Jehová tienen una manera muy estricta, muy fuerte de disciplina sobre los hijos, los disciplinan muy fuerte, los castigan a manera, ¿verdad?, en ocasiones de tenerlos encerrados si se portan mal, de no comprarles lo que ellos quieren, sino todo va sujeto a lo que es el Padre. Y a veces nosotros como cristianos tenemos un poco más la libertad de decir, bueno, hay cuando crezca, o más adelante. Pero aparte de servir al Señor, debemos tener metas en la vida. Amén. Para nuestros hijos. A veces ellos no quieren. Por ejemplo, cuando yo tenía a mi hijo, le decía yo, mi hijo, le digo, yo quiero que seas algo diferente de lo que soy yo. Dice, papá, pero a mí me gusta tu trabajo. Le digo, no, mi hijo, mi trabajo es bien pesado. La otra parte es muy sucio. Y la otra parte es, en ocasiones es no te da mucho dinero. Hay otros trabajos que dan mucho dinero. Pero dice, pero a mí me gusta tu trabajo y yo quiero hacer eso. Y pues él era después, ¿verdad?, ya que era grandecito, él era el que ya estaba en cargo de la pintura. Él era el que ya agarraba los carros y los pintaba, ¿verdad? Y luego yo le daba sus enseñanzas, ¿verdad?, cómo preparar los colores, cómo igualarlos y todo eso. Y es bonito, ¿verdad?, cuando pues no lo pude forzar a que hiciera algo diferente, ¿verdad? Dije, bueno, si lo quieres hacer, tienes que aprender bien. Y sí, había aprendido muy bien. Le decía él, yo ya no me preocupaba por pintar, ¿verdad? Él le decía yo, este carro lo vamos a pintar esto y esto, y punto, ¿verdad? A veces me decía,
me decía, papá, tengo este carro, tengo un problema, no puedo hacer esto. Ok, está bien, ahorita voy, ya le enseñaba yo. Pero nosotros, ¿verdad? Nos aconseja aquí Eclesiastes, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora, viniendo al punto espiritual, aun cuando tenemos muchos años, podemos ser jóvenes en el Señor. ¿Por qué podemos ser jóvenes? Porque cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, nos enseña que volvimos a nacer. En el capítulo 3 de San Juan nos da la enseñanza de que vino este hombre llamado ¿quién? Nicodemo, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, de cierto te digo, necesitas nacer de nuevo. Nacer, volver, empezar a vivir. Empezar una nueva vida. Amén. Y luego le dice, ¿qué debo hacer para heredar para heredar? Yo creo que es mejor si lo leo, ¿verdad? Porque luego estamos en Juan capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, el verso 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 2 puntos, mirar y entrar. 2 cosas que son importantes para nosotros. A veces nosotros no entendemos o quizás no lo ponemos en práctica, de observar que primeramente cuando venimos al conocimiento del Señor empezamos a conocer la palabra, pero luego empezamos a vivir la palabra, y luego ya tenemos la seguridad de que si morimos en ese día vamos a estar en la presencia de Dios. Tenemos ya esa seguridad. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros, mirando el punto de vista, nosotros somos, en lo espiritual, somos jóvenes para el Señor todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque no hay, en la vida espiritual no hay vejez. En la vida espiritual no hay fin. ¿Por qué? Porque pasaremos, mientras vivimos en esta vida, pero pasaremos a ser eternos. Porque esa es la palabra del Padre. Es importante, ¿verdad?, que nosotros observemos que somos eternos. Cualquier lucha o cualquier problema que enfrentemos en esta vida no es nada, porque son cosas temporales. Lo que estamos viviendo en la tierra son cosas temporales. Y vamos a ir un poquito de nuevo allá donde nos quedamos la semana pasada, Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que a veces puede uno analizar, ¿verdad? Y cuando mi esposa me dijo acerca de esto, dije, pues hay muchos temas muy hermosos y hay muchas enseñanzas muy hermosas. Ahora solamente se mete al internet y puede sacar muchas enseñanzas. Pero dije, no, Señor, yo no quiero yo quiero llevar algo que nazca de mi corazón. ¿Ah? ¿Por qué? Porque algo que nace de su corazón de uno es algo que se está viviendo. Amén. Yo podía haber sacado una historia muy bonita, ¿verdad? Pero dije, no, Señor, dame algo que yo sienta. Algo que yo esté viviendo, algo que yo esté analizando. Y aunque es muy sencillo lo que estamos aquí, pero es de nuestro corazón. Amén. De lo que Dios nos da
en nuestro corazón, ¿verdad? Por medio de la meditación, ¿verdad? Y gracias a Dios también estamos compartiendo, ¿verdad? Los ayunos, ¿verdad? Es una bendición compartir los ayunos. Aunque yo tengo ¿cómo dice? Yo tengo ya mis días, ¿verdad? De ayunar, pero ahora, ¿verdad? Estamos entrando ¿verdad? Para estar compartiendo juntamente con ustedes, porque el cuerpo de Cristo debe ser edificado. Debe ser edificado, ¿verdad? Nos beneficiamos, el beneficio es para nosotros. Así es, hermano. Es en lo personal, es un beneficio espiritual que nos ayuda, como decía nuestro hermano Francisco, no es que nos haga más santos, ¿verdad? Pero nos hace estar más cerca de Dios. Nos hace falta entrar en una comunión más con el Señor. Así es, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vemos el verso 11 en el capítulo 2 de Éxodo. El verso 11 y 12 que nos dice: en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Observamos esta parte de la escritura y miramos que Moisés hasta estos días había permanecido creciendo como un príncipe. Había permanecido creciendo en la vida, ¿verdad? Rodeado de lujos, rodeado de comodidades. Pero hasta este día, cuando dice, y salió a mirar a sus hermanos las duras tareas que tenían. Al salir, se encuentra con que un egipcio está golpeando, o quizás está peleando, o está maltratando a uno de los hebreos. Entonces, allí miramos cuando prácticamente, aunque el llamado fue cuando ya está allá en el Monterrey, pero aquí miramos prácticamente su llamado, su tarea como libertador, empezó en estos momentos. Amén. ¿Por qué? Porque su sangre hebrea le dictaba defender a sus hermanos. Amén. Su sangre corría por sus venas, como a veces decimos, traigo sangre mexicana. Gloria a Dios. Y cada uno dependiendo de donde nosotros estemos, ¿verdad? Pero el instinto de Moisés nació allí, ¿verdad? Que llegó al grado de ¿qué? De matar a una persona por defender a sus hermanos, por defenderlos. Entonces miramos que en esto, vamos a ver, siempre estamos mirando el libro de los Hechos, que tiene algo, ¿verdad?, que nos ayuda a entender un poquito más. Hechos capítulo 7, el otro día leímos unos versos, ahora leemos otros versos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Estamos en el capítulo 7 de los Hechos, el verso 22, 23 y 24. ¿Qué nos dice el verso 22? Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Allí miramos hasta ese tiempo que él permanecía como un egipcio, como un hombre, ¿verdad?, que había sido recogido, decíamos, ¿de dónde? De las aguas, y que se le había puesto el nombre Moisés. ¿Por qué? Porque fue sacado de las aguas. Entonces, hasta este momento miramos que él estaba muy cómodamente. En el verso 23 nos dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino en el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. El verso 24:
Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, hiriéndole al egipcio, vengó al oprimido. Ahí miramos lo que Esteban relata cuando está siendo golpeado. Todavía no está siendo golpeado Esteban. Cuando está exhortando al pueblo judío que Jesucristo, está enseñando que Jesucristo, que de la línea mesiánica había venido nuestro Señor Jesucristo. Esteban está enseñando esta enseñanza, esa parte de la Escritura. Les está recordando al pueblo judío, es este el que estuvo con Moisés. Entonces miramos aquí que hasta esa fecha, hasta la edad de ¿cuántos años? 40 años fue cuando salió a visitar sus hermanos. Podemos decir que toda su niñez, y empezó a crecer hasta los 40 años, estuvo en los caminos, ¿verdad?, de los egipcios. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria. A tu nombre, gloria, Jesús. Gloria a A Dios. tu nombre, gloria. Aleluya. Alábale, hermano, alábale. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, el verso 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí miramos primeramente cómo fue que rehusó. ¿Cómo fue que rehusó? Cuando él sale para estar con sus hermanos hebreos, él decidió prácticamente empezar a tener una relación con el pueblo. Y luego continuamos en el verso siguiente, en el verso 24, nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Primeramente rehúsa ¿a qué? A ser un gobernante. Rehúsa a las comodidades. Escoge él antes que ser maltratado. ¿Por qué? Porque reconocía que su origen como judío era amar a Dios. El pueblo judío amaba a Dios de todo corazón. Amén, gloria a Dios. Solamente que cuando venían los reyes y les cambiaban, ¿verdad? No los instruían para servir a Dios. Y había reyes que fueron muy malos. Pero el pueblo judío tenía algo de especial, por eso fue que Dios lo escogió. Aleluya. En este mismo verso dice, en el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Rehusó también la vida fácil. La vida fácil se vive fuera en el mundo. Es una vida fácil. ¿Por qué? Porque todos le llamamos bueno. No hay nada malo. Vamos a un baile, no es nada malo bailar. Vamos a una cantina, no es nada malo estar en una cantina. Andamos haciendo un dinero fácil, no es malo, todos lo hacen. Es la vida fácil la que a veces nos lleva ¿a dónde? A la perdición.
Por eso nos dice la Escritura, ancho y espacioso es el camino que nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Y angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso es de que el servir al Señor es de valientes. Amén. Es de esforzados. Aleluya. Es importante reconocer dónde estamos parados en el camino de Dios. Amén. Yo no les aconsejo que visiten allá a los primos, les decimos, ¿verdad? Porque tienen cosas que se ven buenas, pero no son buenas. No son buenas. Es un desvío, ¿verdad? Muy fuerte. Ese camino, ¿verdad? Es decirte, te hablan, Jesucristo te salva, Jesucristo te ama, y más tarde te dirán, Jesucristo no existe. Jesucristo fue un hombre nacido de mujer. Cuando nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Amén. Nosotros sabemos que Él es el que ha prohibido la salvación para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Por eso es de que Moisés rehusó a tantos beneficios que tenía. Esto que estamos mirando son beneficios que él tenía. Beneficios, cosas que eran temporales, así como son las cosas del mundo. Son temporales. Son temporales. Gloria a Dios. Todo pasa y todo se termina. En este día, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios por la bendición que tengo, pastor. A veces llegan hermanos, bueno, a veces llegan no convertidos y llegan de todos. Y hoy me llega una pareja poco mayor y me dice, mi hijo está pasando un problema, pero él nos dijo que viniéramos para que ore por él. Gloria a Dios. Y el Señor nos dio el privilegio, ¿verdad?, de hablarles del Señor a ellos, de presentarles a nuestro Señor Jesucristo, abrazarlos y llorar juntos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo grande. Gloria a Dios. Cuando Así es, nosotros gloria a Dios. sabemos y reconocemos que en esta tierra solamente estamos viviendo temporalmente. Amén. Moisés era un hombre joven que podía haber disfrutado de lo máximo. Pero luego continuamos el verso 25. Dice, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Gloria a Dios. nosotros observamos la decisión que hizo Moisés, tenía todos los beneficios. Es por eso, ¿verdad?, que hay mucha gente que tiene todos los beneficios. El miércoles estábamos, mientras almorzábamos, llegó un hombre. Y este hombre, pues sí tiene mucho dinero, ¿verdad? Yo digo que tiene mucho dinero. Y empezamos a hablar. Y le empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y dice, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas de la palabra de Dios. Le digo, bueno, te voy a hacer claro, si tú no crees que las Sagradas Escrituras es palabra de Dios, le digo, tienes razón. ¿Por qué tienes razón? Porque no sabes el contenido que hay adentro. Dice, no, dice, pero yo ya la leí completa. Aunque la hayas leído completa, hay una puerta tan sencilla que es, por medio de una oración, aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Dice, pues yo ya lo acepté. Estaba como el joven aquel rico, ¿verdad? Ya guardé los mandamientos, ya hice esto. Entonces dice, le digo,
segundo paso, das testimonio de que Jesucristo ya te salvó, de que ya te perdonó, de que estás empezando una nueva vida. Y por ahí poquito se empezó a mirar las cosas diferentes. Y estuvimos, ¿verdad?, hablándole de la palabra. Y la palabra final que fue: mientras tú no renuncies a las cosas terrenales y hagas una decisión de servir a Dios, aunque tengas la mejor teoría, eso no te salva del castigo eterno. Amén. Y es lo que estamos mirando. Moisés rehusó a todos los beneficios que él tenía, los beneficios que son de los egipcios, que representa el mundo. Amén. Es importante para nosotros, ¿verdad?, saber que le servimos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos de lo poco que ha hecho en nuestras vidas o de lo mucho que Él ha hecho en nuestras vidas, pero debemos de estar agradecidos. Amén. Agradecidos con el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. En el verso siguiente nos dice, aleluya, perdón, ya vamos a cambiar de esa. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Vamos a regresar al libro del capítulo, gloria a Dios, al capítulo 2. Regresando al capítulo 2, el verso 13, perdón, el verso 3, no, 13, el verso 13 del capítulo 2 de Hebreos. Dice: al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Cuando hablamos de tu prójimo, es una palabra que a Jesucristo, ¿verdad?, la repitió en algunas ocasiones y la dijo a su pueblo. Cuando miramos Lucas Marcos capítulo 12, verso 31. ¿Qué nos dice? Si alguien lo tiene, ¿me lo puede leer? Marcos capítulo 12, verso 31. Aquí miramos, ¿verdad?, que dos hebreos que están discutiendo o están peleando, podemos decir, tienen una discusión. A ver qué nos dice. Amén, hermano. Es 2:31. Marcos. Marcos capítulo 12, verso 31. Y si el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Vamos a leer el verso anterior para que entendamos. Ok. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Aquí miramos a un joven y Jesús le hace la pregunta: ¿has guardado todo? Ahora debes guardar el mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios primeramente sobre todas las cosas, primeramente. Pero luego viene un segundo mandamiento que dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí miramos en la vida de Moisés que aunque él no lo sabía, pero sus hermanos le están diciendo ¿por qué? ¿Por qué? En el verso bueno, voy a leer una vez más el verso 13. Dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano? En el verso 14 dice: y el que respondió, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Moisés, ¿por qué
te estás poniendo entre medio de nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que te pongas a separarnos? ¿Quién te ha puesto por príncipe? Sabemos que era un príncipe. Un príncipe era el que venía a ser un gobernante. Y si podemos mirar, aquí tenemos a ver una escritura. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre. Verso 13. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ahorita regresamos a esa parte. Pero aquí miramos que cuando le dice, ¿verdad? ¿Quién te ha puesto por en medio de nosotros como un príncipe? Sí, me adelanté un poquito. Estaba sobre la palabra de tu prójimo, sobre tu prójimo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y eso nos volvió a enseñar nuestro Señor en Lucas capítulo 10. También miramos una escritura. Lucas capítulo 10, del versículo 27. Y vamos a leer este cortito hasta el 37. A ver, ¿alguien lo tiene? Gloria a Dios. Amén. Si lo tienes por ahí, ¿verdad? Lucas 10 del verso 27 al 37. Amén, hermano. Dice la palabra. Dice, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido de misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. ¿Ya? Sí, hasta ahí. Es para entender un poquito, ¿verdad? Cuando Jesús le, ¿quién es mi prójimo? Y es por eso que viene a relatar esto que aconteció. ¿Quién es mi prójimo? Nos dan el ejemplo, nos da Jesús el ejemplo, ¿verdad? De que había un hombre tirado y pasó uno y no le hizo caso, otro y no le hizo, pero el que vino y lo levantó, lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón y curó sus heridas. ¿Cuál crees, dice, que fue el prójimo? El que lo ayudó. Entonces, aquí miramos a Moisés golpeando, por eso le dicen, ¿verdad? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu hermano? Y es una palabra, ¿verdad?, que miramos continuamente acerca de nuestro prójimo. Es importante, ¿verdad?, saber que nosotros, quien sea que esté a nuestro lado, es nuestro prójimo. Y ser, ¿verdad?, para nosotros una bendición que podamos relatar el testimonio de que Cristo nos ha cambiado, de que Cristo nos ha transformado.
¿Por qué? Porque el enemigo los tiene atados. El enemigo los tiene cegados. El enemigo los tiene esclavizados, así como nosotros éramos esclavos en otro tiempo. Entonces es importante que nosotros miremos que tenemos a nuestro lado un prójimo todo el tiempo. Y es importante también cuidar nuestro testimonio. Nuestro testimonio es algo muy importante. ¿Dónde entramos? ¿Dónde salimos? ¿A dónde caminamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo que representa al Salvador, al Cristo de la gloria, al que muy pronto ha de venir. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Vamos a mirar el otro punto. El otro punto acerca, ¿verdad? En Primera de Reyes, ¿qué cosa es ser un príncipe? Aquí miramos unos dos ejemplos. En Primera de Reyes, capítulo 14. Gloria a Dios, aleluya. Y si alguien lo tiene. Capítulo 14, verso 7. Amén, hermano. Si lo tiene, denle lectura, por favor. Ve y di a Jehová, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Amén. Sí, lo vuelve a repetir, hermano, por favor. Ve y di a Jehová, así dijo Jehová, Yahvé, Elohim de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Amén. Aquí viene, ¿verdad?, palabra a Jeroboam y le trae una palabra, dice: yo te levanté, ¿por qué? Por príncipe sobre mi pueblo. Un príncipe era el que gobernaría, un rey que gobernaría a un pueblo. Por eso le dice a Jeroboam: yo te levanté como príncipe de mi pueblo. ¿Verdad? Entonces, alguien que representa o que va al frente de un pueblo. Es, por ejemplo, ahorita tenemos nuestro pastor. Él es el que lleva la carga de toda la congregación. Gloria a Dios. Sobre él descansa el peso de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Aunque nosotros a veces no lo observamos, pero lleva una responsabilidad muy grande. Muy grande. Es una responsabilidad que cualquiera dice: pues yo quiero ser un pastor. A veces no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. A veces no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Pero es una responsabilidad ante los ojos de Dios. Así es, gloria a Dios. Muy grande. Por eso es de que nosotros compartíamos el almuerzo sobre un rebaño. Sobre un rebaño de ovejas. Y le decía yo que conocía a un hombre en mi pueblo que tenía un rebaño como de 200 ovejas. Y este hombre, en puntito a las 8 de la mañana, estaba saliendo su ganado para irse al campo. Y eso era de día con día. Lloviera o no lloviera, hiciera frío o hiciera calor, se dirigía a las 6 de la tarde, estaba entrando al pueblo. Exactamente a las 6 de la tarde estaba entrando al pueblo. Pero lo maravilloso que le decía yo, este hombre conocía a cada una de sus ovejas. Gloria a Dios, aleluya. Este hombre las conocía en una manera, las llamaba por su nombre, las acariciaba. ¿Sabes?
Y ella solamente con que le decía, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Regrésate. Era algo tan especial el corazón de este hombre que los animalitos se devolvían. Y siempre los mantenía. A veces venía con 2, 3 corderitos, ya no hallaba cómo cargarlos. Porque las ovejas tenían sus crías por el campo. Y para regresar ahí venía cargando sus ovejitas. ¿Ah? Un hombre que se reconocía. ¿Por qué? Por lo que hacía por su rebaño. Y así miramos, un hombre que está al frente de este pueblo no es fácil. No es fácil. Mencionábamos hace rato nuestro hermano, ¿verdad? Decía, prometemos muchas cosas. Prometemos muchas cosas, pero no las cumplimos. Entonces, también miramos otra escritura en Números, capítulo 1, verso 16. Números. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 1. Aleluya. Yo creo que lo aleluya. Si alguien lo tiene, lo puede empezar a leer, por favor. Gloria a Dios. Números. ¿16:1? Amén. 1:16. Sí, 1:16. Gloria a Dios. Estos eran los nombrados de entre los de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Amén. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. Hasta ahí. Amén. Amén. Estos eran los nombres de entre las congregaciones principales de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Aleluya. Aquí miramos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, recordamos, eran 12 tribus. Y cada padre tenía su familia, que más tarde se convirtió en una tribu. Y luego ya era un pueblo. Entonces, ellos eran como príncipes y eran repartidos, y a la misma vez eran como capitanes, hombres de autoridad, hombres que estaban ocupando el lugar como un príncipe, hombres que estaban al frente de toda la congregación. Y cada uno dice, cuando, bueno, eso otro, ¿verdad?, si nos desviamos un poquito, pero es un punto que quería decir, ¿verdad?, sobre la importancia de cuando Dios, ¿verdad?, elige o instala a alguien como un príncipe, o podemos decir en estos días, como un pastor, o como un apóstol, en la diferente forma en que está establecido, pero está al frente del gobierno del pueblo de Dios. Es importante, ¿verdad?, nosotros reconocer que tenemos alguien que vela por nosotros, alguien que mira por nosotros. Y decía esto, ¿verdad? También nos dice, bueno, paso un puntito más. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando vuelvo un poquito a la parte de Moisés, dentro del periodo de los cuando él fue de 40 años, él
estuvo iniciando su vida para separarse a un comienzo, aunque él no lo había elegido, pero él había sido empezado a preparar por Dios. Había sido sacado para separarse para un llamado que más tarde lo miraremos, un llamado especial. Pero nosotros en nuestros días tenemos que mirar que es importante. Hablaba un poquito al principio los jóvenes, nos dice en Proverbios capítulo 1, parece que lo mencionaron hace rato. Aleluya. Capítulo 1, el verso 7, ¿recuerdan ese verso? ¿Qué es lo que dice? Proverbios capítulo 1, verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando nosotros, decía, volviendo un poquito al tema de la juventud, importante para nosotros saber que hay una decisión que hacer en nuestra vida. Hay un momento en que tenemos que analizar y examinar nuestros pensamientos. ¿Qué es el propósito de mi vida al servicio de Dios? Miramos, por ejemplo, ¿verdad? Pues ahí tenemos mis nietos, ¿verdad? Que cuando les dijimos, ¿quieren tocar? Está rápido, dice, yo quiero el bass. Gloria a Dios. Y el niño dice, yo quiero tocar la guitarra. ¿Ah? Son niños solamente, pero es bueno que les vamos infundiendo algo en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque si los mantenemos ocupados, nunca se van a apartar del camino del Señor. La bendición de los hijos de mi hermano también, ocupados en el ministerio. Es importante para cada uno de nosotros saber en dónde estamos, qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aquí nos dan un consejo para los jóvenes. En el verso 8 de Proverbios, el verso 8, los primeros, 8, 9 y 10 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collar a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. En la vida de la juventud son los días más difíciles. Por eso es bueno entender a veces a los jóvenes, entender a nuestros hijos. A veces nosotros como hombres espirituales es más fácil a veces allegarnos a los hijos de un hermano o de una hermana que a veces como mismos padres. Porque como padres a veces dicen, no, pues nomás me regaña. Ya no toman un consejo, sino que lo toman como un regaño. Pero cuando nosotros amamos a la juventud, venimos con ellos, y si los vemos tristes, hay que sentarnos con ellos. Y si los vemos alegres, hay que gozar con ellos. Y si los vemos que andan raros, hay que preguntar, hay que hablar con ellos. ¿Qué te pasa? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Es una obligación, una responsabilidad para nosotros como ya un poco maduros en la palabra de Dios, enseñar a los jóvenes a que se animen. Y igual que a los recién convertidos, hay que buscarlos, hay que mimarlos, hay que apoyarlos, hay que respaldarlos. A veces nosotros decimos, yo quiero estar haciendo algo, pero hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho trabajo cuando nosotros deseamos hacer algo para el Señor. Cuando nosotros deseamos, mire, en los tiempos pasados, cuando yo estaba muy joven, dice el pastor, dice, pues yo quiero
quiero traer más almas, pero no hay quien maneje el bus. Le digo, yo lo manejo. Gloria a Dios. Y hubo un tiempo, hermanos, que tenía que dar 2 viajes. 2 viajes, llenaba el van, iba, lo dejaba y volvía a regresar otra vez. ¿Por qué? Porque era mucha la gente. Y cuando nosotros deseamos hacer algo para el Señor nos abre una puerta, nos abre otra puerta, nos abre otra puerta, y así vamos Amén, creciendo aleluya, en gloria a el Dios. Señor. Aleluya, Aleluya, gloria a Dios. aleluya. Y allí tenemos el mismo consejo. El mismo consejo, allí dice el consejo, cuando la persona se desvía del camino del Señor, en el verso 11, si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo alguno al inocente. Fíjense lo que dice, tragaremos y vivimos como... Lo tragaremos vivo como al Seol. Aleluya. Enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riqueza de toda clase. Oigan lo que le ofrece. Recordamos, estamos hablando, Moisés rehusó a las riquezas por servir al Señor. Aquí miremos. Cuando viene la juventud, vienen ofertas, vienen muchas ofertas, y nosotros debemos de estar atentos, vigilando a nuestra juventud, vigilándolos, aleluya, porque esto está tremendo, el enemigo está tremendo, y si nosotros como hombres espirituales no ayudamos a los nuestros, nos los van a ganar. Nos los van a ganar. Decía nuestro hermano, ¿cómo se llama? Francisco. Decía, ¿verdad? Hay que meternos en la palabra del Señor. Hay que examinar la Escritura. ¿Verdad? Hermano, las luchas no es nada. Pasamos por luchas, pero luego vemos la victoria. Así es, gloria al Señor. Luego vemos la Aleluya. bendición. Gloria a Luego Dios. nos levantamos, ¿verdad? Y miramos y decimos, por allí pasé yo. Cuando hemos salido así como el pueblo de Israel al otro lado del mar. ¿Ah? Por eso dice, ¿verdad? Entonces podemos cantar victoria. Entonces podemos ver que Dios no se aparta de nosotros. Entonces podemos glorificarle con todo nuestro corazón. El verso 15 y 16 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de su vereda, porque sus días corren hacia el mal y van apresurados a derramar sangre. No te acerques con la gente. Bueno, estaba hablando a los jóvenes, ¿verdad? Pero nosotros a veces, hermano, tenemos que mirar con quién nos reunimos, con quién nos juntamos. Aún a veces como mayores queremos seguir la corriente a la gente de afuera. Y nosotros debemos ¿de qué? De separarnos. Así es, gloria a Un Dios. límite. Hasta aquí puedo participar, para allá ya no. Así es, hermano, gloria a Dios. Separarnos sirviendo al Señor. ¿Ah? Separarnos sirviendo al Señor. Es una bendición cuando nosotros miramos la grandeza de Dios en nuestras manos y que sobre todas las cosas el propósito que tiene Él para nosotros es que nosotros le sirvamos de todo nuestro corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Que le Aleluya. sirvamos en todo aspecto. Hablábamos del ayuno, hablamos de la oración, hablamos de la lectura, hablamos de los diezmos, hablamos de las ofrendas, hablamos de tener una comunión en oración, y en todo debemos de ¿qué? De participar. Gloria ¿Por a qué? Dios, aleluya. Porque eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros seamos partícipes de lo que Él quiere, mantenernos unidos como un pueblo solamente. ¿Por qué?
Porque si no nos acostumbramos, hermanos, a estar juntos, unidos, alabando al Señor, ¿cómo le vamos a hacer en el cielo? Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo le vamos a hacer en el cielo? En el cielo estaremos por toda la eternidad. En el cielo gozaremos de las riquezas. Pero es importante para nosotros unirnos como qué, como uno. Y en esta noche, ¿verdad? Yo creo que podemos pasar al altar, ¿verdad? Y venir y decirle, Señor, yo aquí estoy en esta noche. Señor, yo quiero estar en tu presencia. Señor, yo vine en este día con el propósito de ¿qué? De adorar, de alabar y de bendecir tu nombre. Porque esa es la comunión que nos llevará a la victoria. Les voy a pedir, ¿verdad? Si gustan pasar un momento, tenemos un momento de adoración. Levantando al caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.